a Ciencias Penales y Criminología, vamos a abordar el tema de lo que respecta al control social desde una óptica de análisis criminológico contemporáneo. Muy bien, en el marco de las ciencias penales y de la criminología, el control social es visto como una herramienta analítica indispensable para establecer la comprensión de la génesis, manifestación y tratamiento de los fenómenos delictivos desde un elemento de procedencia analítica de la conducta de la persona. Es así que el concepto de control social se define como aquellos mecanismos, normas o procedimientos que regulan el efecto conductual de los individuos dentro de una colectividad para orientarla hacia poder establecer la prevención del acto delictivo y que más vale se convierta en un elemento de fortalecimiento de los valores humanos socialmente aceptados para que este ser humano se convierta en un elemento prosocial y no desviado del cumplimiento de la norma. Entonces, el control social, más allá del castigo penal, actúa como un sistema de contención que se configura en lo cotidiano y cuya comprensión resulta vital para un enfoque integral de la criminalidad. Siendo así, podemos establecer que el control social se establece bajo dos elementos fundamentales, el control social formal y el control social informal. En respecto al control social formal, podemos establecer que este está conformado por aquellas instituciones del sistema penal tales como la policía, la fiscalía, los juzgados y los centros penitenciarios, en donde el elemento principal está orientado a la regulación del ordenamiento jurídico y a establecer el efecto de aplicación sancionatoria legítima frente a la infracción cometida por el ser humano, básicamente desde la norma penal. Entonces, esto de aquí se materializa en el efecto de poder condenar, castigar el acto delictivo que ya se ha producido, ¿no? Esto corresponde al papel correctivo de la norma en el funcionamiento de la sociedad. En cambio, el control social informal se produce desde las relaciones interpersonales y estructuras sociales en el contorno de la cotidianidad de la persona. Y que esto lo representa desde la familia, la escuela, los medios de comunicación, el entorno laboral o grupos religiosos, cuyo efecto esencial es la construcción temprana de normas de conducta que genere procesos de socialización y refuerzo de valores para que este ser humano se convierta en un elemento prosocial y que básicamente desde esta óptica, esto se realiza de forma continua e inacabada durante la vida del ser humano para poder establecer límites morales, éticos y conductuales desde la infancia para prevenir el acto delictivo. Entonces, el control social se convierte en un instrumento del derecho penal, básicamente porque el control social va hacia el efecto de poder establecer la intervención mínima, ¿no verdad?, del acto de castigo a la infracción de la materia penal. Entonces, en este sentido, el recurso del Estado debe garantizar el efecto de la legalidad para que las personas se sujeten a las normas establecidas y que cuyo elemento de proporcionalidad data sobre el equilibrio entre el delito y la sanción para que esto a su vez se prevalezca sobre el principio del derecho a la dignidad humana que merece estar viviendo en un entorno de armonía y paz. Básicamente, pues, en el efecto de su relación con el derecho penal, podemos establecer que ante lo más severo o ante lo menos severo, esta aplicación del castigo debe ceñirse a principios fundamentales cuando el acto delictivo aparece como infracción de la norma y que básicamente el ejercicio del poder punitivo del Estado se lo debe establecer en lo mínimo posible, que es el fin del control social. Entonces, bajo este efecto, como un análisis profundo de este tema, podemos establecer que existen críticas al control social cuando efectivamente desde la apropiación del individuo que pertenece a una determinada social, a una determinada sociedad, perdón, se siente apropiado bajo la existencia de elementos de inequidad, inaccesibilidad y manipulación de la sociedad.
Es así que existe una represión selectiva donde el control social se puede aplicar de manera desigual, criminalizando principalmente a sectores vulnerables de la población, es decir, recayendo en la estigmatización del individuo. Por ejemplo, un estigma común es que la persona de raza negra generalmente se lo ve como el delincuente, ¿no? Entonces, como un ejemplo básico sobre este elemento, desde ahí nace la represión selectiva que podría establecerse un efecto discriminatorio de actuación frente al efecto de grupos vulnerables en este sentido, ¿no? Otro de los elementos de crítica también podría relacionarse a una vigilancia difusa, es decir, confusa, como que no tiene sentido, donde mayormente el poder preventivo se le ha establecido como política pública con mayor presión hacia lo que es la educación, la salud o las acciones penitenciarias, ¿no? Entonces, básicamente, desde este elemento se está, como quien dice, obviando el principal precursor de los valores de la sociedad, que es la familia. Entonces, básicamente, esta vigilancia difusa responde desde este criterio donde se ha concentrado las políticas de prevención en estos tres elementos anteriormente descritos, obviando a la familia, ¿no? Luego viene la criminalización del disenso, es decir, que los mecanismos de control puede utilizar para reprimir la disidencia política y social. Obviamente, la mayor afección en este punto es lo que corresponde a la corrupción. Básicamente, bajo ese contexto, la criminalización del disenso se atiene al efecto de que la persona propia o el ciudadano común apropia que cuando se comete un acto delictivo menor o mayor, ante el ciudadano existe la mayor represión posible, pero sin embargo, cuando esta situación se evidencia en un determinado grupo de poder, se reprime pues su castigo frente a esta disidencia pues en materia política o social, es decir, como que existe una preferencia en ese sentido, ¿no? Y la exclusión social, que no es más que el control que puede derivarse de la marginación de grupos que no se ajustan a las normas dominantes. En esta visión crítica, entender que el control no es solamente una técnica jurídica, sino es que responde a un elemento de procedencia consecuente hacia el fenómeno político y cultural que rige en la sociedad. Entonces, en este sentido, los contextos de desigualdad estructural se mantiene siempre y cuando pues, no se aplique de forma adecuada o u objetiva los elementos reales de un control social efectivo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, el enfoque integral del fenómeno criminal desprendido desde el control social responde a elementos de conjeturas que hace que sus elementos de pensamiento divergente al real papel del control social se mitigue hacia el efecto de esclarecerse mediante análisis contextuales que haga que exista realmente un estudio profundo de los factores sociales, económicos y culturales que rigen dentro del control social y que básicamente lo que se promueve es la prevención para la generación de políticas públicas orientadas a prevenir las causas del delito y que el Estado debe realizar su intervención mediante la aplicación proporcionada de su sistema penal para que en definitiva el acto delictivo ya devengado pudiese establecerse en políticas de reinserción que haga que en los seres humanos que cometieron el acto delictivo accedan a programas de rehabilitación y reintegración social donde el control social desde el campo criminológico, pues promueva el reconocimiento de la conducta delictiva bajo bases fundamentadas y que básicamente esto no responde a que se genere desde la nada, sino que más vale responda a múltiples factores que pueden ser corregidos por la sola aplicación del castigo o por las políticas públicas de prevención que haga que los seres humanos sean efectivos ante su sociedad, ante una actuación prosocial que evite el recaimiento hacia la sobrecriminalización y a la impunidad, que es lo que penaliza la sociedad cuando existe estos factores de desigualdad, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de esta política criminal del control social? Pues en el efecto contemporáneo, que existe una mayor cohesión social,
que exista programas educativos que promuevan los valores cívicos, que se apropie y se instaure en la sociedad una verdadera visión de justicia social, reduciendo las desigualdades estructurales y que se establezca el enfoque del derecho humano, que donde en fin último de los términos se debe garantizar la dignidad dentro de este control social. Como conclusión, podemos determinar que el control social constructivo se debe convertir en una herramienta analítica para preservar y prevenir la actuación del delito y que no se vea solamente como una herramienta de castigo ante su cometimiento, sino que ésta debe ir más allá, donde el sistema penal no debe ser la única respuesta al fenómeno criminal, sino que más vale se requiere un enfoque preventivo íntegro integral que nace desde el control social informal y el control social formal. ¿Para qué? Para que en fin de los últimos de los casos pudiese contribuir a la construcción de una ciudadanía a través de un control social bien orientado que contribuya al fortalecimiento de la justicia, la paz y la convivencia democrática. ¿Sí? Esto es todo lo que pude abordar en cuanto al control social, pues muy agradecido por la atención prestada, pues, y de mi parte ha sido un gusto haber compartido este valioso tema. Muchísimas gracias.